encontramos reunidos representantes de diferentes gremios que inicialmente hemos sido parte de la Mesa de Empleo y Productividad en Colombia, un ejercicio que se ha venido haciendo de tiempo atrás, pero queremos formalizar la situación que tiene, digamos, esta unión de amigos, y hoy queremos decirles a ustedes que estamos creando un supragremio al cual hemos denominado Confederación Intergremial Colombiana. Con esta nueva organización pretendemos no competir ni contra el Consejo Gremial ni contra absolutamente ninguna organización de este tipo que exista en el país, sino lo que sí queremos es, desde nuestro sentir muy puntual, siendo nosotros dolientes, dueños de empresas, en el caso de nosotros que somos Fedetrascarga, dueños de camiones y demás, cuáles son realmente esas falencias que podemos llegar a tener, y más que eso, proponerle al gobierno soluciones para plantear indiscutiblemente lo que todos queremos, es la reactivación de la economía nacional. Para dar inicio a este encuentro, yo les quiero hacer un pequeño resumen, y ya tendremos la oportunidad de que los representantes del Congreso que se encuentran aquí presentes, y que muchos de nosotros que tengamos dudas al respecto podamos manifestarlas, pero les quiero hacer un recuento de lo que podría implicar, en esto me va a demorar, no sé, unos 10 minutos, que se implementara como está presentada la reforma laboral. Recordemos que es la segunda vez que se presenta, la primera en marzo pues definitivamente fue archivada, y la segunda vez que se presenta se adicionaron incluso 25 artículos más, y estos 25 artículos tienen mucho que ver con mucha ideologización de lo que se quiere implementar por parte del gobierno nacional en este momento, pero que por supuesto va en contravía de intereses muy particulares y económicos de nuestras empresas y de nuestro aparato productivo. Entonces, para hablar, por ejemplo, de puntos particulares, podríamos empezar a hablar de la reducción gradual de horas laborales que propone la reforma. Ya esta reducción gradual está planteada por la Ley 2101 del año 21. Para este año tenemos 48 horas laborales, se van a pasar a 46, perdón, se va a pasar para que termine el año 26, vamos a terminar en 42 horas. Pero ¿cuál es el tema? Que la jornada diurna se disminuye en 2 horas, ahora va de 6 a.m. a 7 p.m, antes recordemos que la nocturna empezaba a las 9, esa disminución de 2 horas hace que por supuesto la hora sea mucho más cara en nuestras empresas, lo que estamos pagando nosotros. Y esta disminución de horario de trabajo no solamente reduce la productividad del país, sino que aumenta los costos y por supuesto en un momento dado empezaría a generar desempleo, que es lo que más tenemos que cuidar hoy. Ahora bien, ¿qué plantea esta nueva reforma? Las horas extras serían a partir de la hora 9, trabajamos 8 horas, a partir de la hora 9 habría horas extras, y esas horas extras no podrían ser de más de 2 horas. Eso implicaría que si necesitamos en nuestra producción empresarial tener más de ese horario de trabajo para producir, para implementar nuestro negocio, tendríamos que contratar más personal. Se revive en esa reforma laboral la obligación de un día al semestre para asuntos estrictamente familiares para los empleados. Eso en el 2026 se iba a obviar, esta reforma lo está reviviendo. Una empresa, por ejemplo, de más de 50 trabajadores, debe tener 2 horas semanales dedicadas a actividades de carácter cultural, de entrenamiento y demás para los trabajadores. En esas 2 horas, por supuesto, los trabajadores no estarían laborando en la actividad para la cual se estaría como tal contratando, y esas 42 horas que estaríamos hablando en el 2026, quitándole estas 2 horas que implementa la reforma como obligatorias, implicaría que no trabajaríamos 42 horas, sino trabajaríamos solamente 40. Incluso hay un proyecto de ley, y esto es más complejo, no sé en qué está el proyecto de ley, pero el proyecto de ley habla de que trabajadores con un estrés grande en el trabajo solo tendrán que trabajar 36 horas, y por supuesto no les podríamos descontar absolutamente nada, iría en nuestra nómina, eso acarreando mayores costos de productividad y mayores costos de implementación como tal de la misma en nuestras empresas. Esta reforma también incluye un tema de permisos que hoy no todos son obligatorios, pero si la implementación de la reforma se da, tendríamos que darle permiso al trabajador, por ejemplo, si es acudiente del hijo, para que vaya a recibir las notas. Tendría el trabajador que eventualmente tiene problemas, por ejemplo, de género, y en el edificio él algún inconveniente con relación a ese tema y hay una citación, tendremos que obligatoriamente darle permiso para que asistiera a ese tipo de situaciones.
En los desprendibles de nómina, nosotros a veces no acostumbramos a colocar las horas extras, los festivos y cualquier otra situación de estas que se dan si el trabajador al cual no le hemos implementado ese tipo de información en el desprendible de nómina presenta una queja laboral ante un juez de trabajo y nosotros no tenemos cómo comprobar que efectivamente el señor no trabajó horas extras o no trabajó en festivos y dominicales o demás, solamente con la manifestación del trabajador el juez va a tener en cuenta ese justo precio que le va a dar el mismo y nos va a sancionar laboralmente. Obviamente los recargos nocturnos empezando a las 7 de la noche se van a aumentar en un 25% de costos en nuestras nóminas. Los recargos de dominicales y festivos que hoy están al 75% van a ser llevados al 100%. Y aquí hay un tema que tiene que ver con las indemnizaciones, que es más complicado, ¿no? Las indemnizaciones hoy, cuando hablamos de un contrato, por ejemplo, a término fijo, pues lo que falte para cumplir el contrato es lo que deberíamos de indemnizar. Un contrato de obra, lo que falte para cumplir el contrato es lo que deberíamos de indemnizar. La reforma habla de que mínimo tiene que haber una indemnización de 45 días. Eso, por supuesto, nos pega muy duro en lo que tiene que ver con los costos laborales de las empresas. Aquí, cuando hablamos de indemnizaciones, en los contratos a término indefinido, con un salario de hasta 10 salarios mensuales vigentes, yo tengo que indemnizar 30 días al trabajador si lo despido, ¿cierto? Y 20 días por el primer año y por los primeros 10 años y otros 20 días por los años subsecuentes. Si viene la reforma, sería por el primer año 35 días, hasta 5 años 15 días más, de 5 a 10 años 30 días. Miren el ejemplo que yo les traigo. Si hoy despido a un trabajador con más de 10 años, debo de pagarle 210 días de indemnización por ese despido. Y eso lo tienen que, digamos, revalidar los abogados de las empresas. Pero con la reforma no le pagaría 210 días, le pagaría 575 días. Aumentaría más el doble de esa indemnización. Pensaríamos muchísimo en despedir a un trabajador. Eso es bien complejo. Las licencias de paternidad, o son las licencias de 2 semanas, con la reforma serían licencias de 12 semanas. Y eso sería gravísimo. Nosotros diríamos, pero bueno, es que la EPS paga las licencias. Sí, pero tenemos que contratar a un trabajador que haga lo que está el trabajador en licencia y tenemos que obviamente pagarle. Se va a incluye esta reforma al trabajo formal a los inmigrantes. Entonces, incluso se le está dando prelación a los foráneos y no a los colombianos. Y cuando hablamos de la tasa de desempleo que tenemos nosotros, pues eso también resulta supremamente grave. Hoy hay una cosa buena en la reforma y que se va a hablar de legislación para los trabajadores del agro, que en este momento no existe. Se está hablando, pero no hay nada en concreto sobre eso. Digamos, solamente se planteó. Habría que ver hasta qué punto eso puede llegar a beneficiarlos o por el contrario seguirles haciendo daño. No sabemos. El contrato de aprendizaje. Hoy con nuestro contrato de aprendizaje, cuando nosotros tenemos más de 15 trabajadores, tenemos la obligación de tener un aprendiz en la empresa. Y ese aprendiz tiene un contrato especial, y ese contrato especial, pues por supuesto no devenga prestaciones sociales ni demás. La reforma obliga a que el contrato de aprendizaje cumpla todos los parámetros de un contrato de trabajo común y corriente, y puede llegar a ser máximo de 3 años. Después de 3 años se convierte en un contrato laboral. Las indemnizaciones moratorias, que eso también es otro tema cuando nos demandan los trabajadores. Hoy en día pagamos un día de salario por cada día que le he dejado de pagar al señor, el tema de la indemnización, pero tengo un tope y son 24 meses. Es decir, hoy no puede haber una sanción que sea más de 24 meses de salarios caídos, que es lo que llamamos así, ¿no? Con la reforma laboral se quita ese tope de 24 meses. Y entonces sucede que como un proceso en el país laboral se puede demorar 6, 7, 8 años, pues multipliquemos 8 años por el salario mínimo y sería lo que tendría que pagarle al trabajador. En el evento de la sentencia desfavorable, que muy seguramente va a ser desfavorable porque pues nosotros sabemos cuál es la inclinación del gobierno nacional en pro y en favor de todos los derechos ya exagerados que le están dando a los trabajadores. Aquí hay unas condiciones que, no siendo las económicas directas, son las no económicas y así las determino yo. Lo primero es que los contratos, por regla general, van a ser contratos a término indefinido.
cuando usualmente nosotros manejamos esos contratos por prestación de servicios y demás, van a ser presumidos totalmente como contrato laboral, y la única forma que yo me querría quitar eso sería que no hubiera sobre ese trabajador una disposición particular en el sentido de que reciba órdenes mías o demás, pero eso le bastaría solamente al trabajador ir al juez y decir: a mí el señor me daba órdenes, así hubiera sido una, para que el juez determine que ese contrato de prestación de servicios sea un contrato laboral, y obviamente de ahí desprenda no solamente las prerrogativas del mismo, sino las indemnizaciones a que haya lugar conforme a la reforma planteada. Que hay una cosa que es perversa, y eso para que lo tengamos en cuenta, y es la presunción del despido discriminatorio. Hoy por hoy, cuando yo tengo un trabajador, yo simplemente, cuando no incurre en una justa causa, pues yo le digo: mire, la verdad, usted no se acomoda a los parámetros de la empresa, lo que sea, y yo lo que hago es lo indemnizo y el trabajador se va, no pasa nada, y no tiene que alegarle nada a un juez de la República. Con esta presunción de despido discriminatorio, pues el trabajador va a ir a un juez. No solamente a mí se me limitan las posibilidades de un despido justo, sino que el trabajador me puede demandar porque, hombre, a mí me discriminaron realmente porque yo soy morenito, porque yo soy de la comunidad LGBTI, porque sucede que lo que pasa es que yo soy vegano. Por cualquier cosa, discriminación. Ahora bien, si yo con mis argumentos voy al juez y no convenzo al juez de que tuve una razón suficiente para despedirlo, pues a mí no solamente me va a ordenar el reintegro del juez, sino me toca indemnizarlo con una indemnización que puede llegar a corresponder incluso a 1 año de salario de ese señor. Ya sabemos qué nos va a pasar con los jueces. Que hay otra cosa que también es bien compleja, y es la estabilidad laboral reforzada, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que yo no puedo despedir a un empleado con fuero sindical. Hoy existe eso, pero ahora vamos a hablar un poquito de ese tema. No puedo despedir a una trabajadora embarazada o que esté en estado de que haya tenido su bebé. Y eso obviamente no solamente con las mujeres, sino que se va a extender ese cubrimiento a los compañeros, los esposos, hasta por 12 semanas. No lo podría tampoco despedir a él. La prepensión, si hay un trabajador que le faltan 3 años para pensionarse, yo no puedo, para evitar eso, decir: se le acabó el contrato. No lo puedo despedir por la famosa estabilidad laboral reforzada. Las discapacidades, y estos temas también es muy importante. En todas nuestras empresas se nos incapacita un trabajador, y solamente con un 15% más de incapacidad podemos determinar hasta dónde podemos o reubicarlo o terminar el contrato. La reforma quita ese 15%. Con un solo 1% de incapacidad ya tendría este trabajador estabilidad laboral garantizada para que yo no lo pudiera despedir. Y eso lo hace todavía más complejo. Todos estos despidos se pueden dar, pero solamente con autorización del inspector de trabajo. Yo les digo una cosa, y eso es cierto: usted pide una autorización para despedir un trabajador con un problema de incapacidad del más del 15% hoy. Le está resolviendo el inspector de trabajo entre 18 meses y 20 meses si le admite la solicitud y empieza a estudiar el caso. Con esto yo me imagino que ya ni siquiera lo van a estudiar. Cualquier solicitud que se allegue a un inspector de trabajo en ese sentido, supongo va a ser archivada. Y eso por la reforma laboral. Con el tema del contrato de prestación de servicios, va a ser mucho más complejo también, porque hoy contratamos con empresas prestadoras de servicios que nos entregan secretarias, personal de aseo, etcétera, temas logísticos. Sucede que si el día de mañana yo le digo a la prestadora de servicios: esta señora que me sirve los tintos no nos parece, cámbiemela, ella va a ir a presentar una demanda ante un juez laboral, y el juez laboral me va a obligar a mí, como quien recibía el servicio directo de esa señora, a que la reintegre cuando nunca trabajó conmigo. Y de hecho, eventualmente, la única sanción para la empresa prestadora de servicios sería cancelar la licencia, pero a mí me tocaría reintegrarla. Y eventualmente me tocaría indemnizarla. Ese tipo de temas lo que nos quita es absolutamente toda la libertad empresarial que podamos tener nosotros para contratar.
y eso pues va a desincentivar los contratos laborales. Aquí hay un tema que tiene que ver con los procesos disciplinarios que adelantamos nosotros cuando queremos despedir a un trabajador por justa causa. Esos procesos disciplinarios van a ser con mínimo de 5 días, con un máximo de 30 días, pero aquí el trabajador va a tener la garantía de en el proceso disciplinario tener un abogado que defienda sus intereses. ¿Qué vamos a tener que hacer? O tenemos un abogado como director de nuestro departamento de recursos humanos, o tenemos que meterle abogado a eso, porque un abogado especialista en derecho laboral va a coger a nuestro director de recursos humanos y lo va a dar flecos, en favor, por supuesto, de los intereses del trabajador. Y eso también lo determina la reforma laboral. Las empresas con más de 50 trabajadores deben de tener en su nómina un trabajador discapacitado, lo dice la reforma, y con más de 100 deben de tener 2. Acomódelo como lo quiera acomodar, pero tiene que tenerlo obligatoriamente. Tenemos que garantizar un trabajo a distancia con esta reforma entre el 5 y 15% de nuestra actividad laboral, a no ser que le justifiquemos al inspector de trabajo, que por ejemplo en el caso de nosotros, pues un conductor no puede conducir una tractomula a distancia, pero sí habrá en la parte administrativa la necesidad y la posibilidad de que lo que tengamos que hacer, y para eso tendríamos entonces también que otorgar recursos, como es conectividad y demás a los trabajadores que están a distancia, para los que ganan hasta 2 salarios mínimos, pagarle esa conectividad con todas las garantías y requisitos que se requiere para que pueda prestar un servicio adecuado. Y hay un tema también que considero yo es muy grave. Hoy por hoy, cuando un trabajador me demanda o me quiere demandar, tiene 3 años para hacerlo a partir del momento en que termina la relación laboral. Y la demanda se demoró 8 años, pero solamente le puede pedir al juez los 3 últimos años como lo justo para que se le pague, no lo justo, sino porque es lo que legalmente está establecido. Él no puede pedir más. Él no puede decir, yo trabajé 20 años con la empresa XY, señor juez, determíneme que los 20 años me dejaron de pagar comisiones, o no me pagaron adecuadamente las primas, etcétera. No, solamente puede pedir los últimos 3 años. Con la reforma laboral, la prescripción no va a ser de 3 años, va a ser de 5. Pero más allá de los 5 años, si el trabajador estuvo conmigo 20 años, le puede pedir al juez que esos 20 años en donde él considera que, por ejemplo, esas comisiones no le fueron pagadas adecuadamente, sea condenado yo a pagarlas. Yo me imagino que va a haber muchísimas empresas que en el país se van a quedar por cuenta de los trabajadores, de cualquier reclamo de carácter laboral. El tema del derecho colectivo en el trabajo, cuando hablamos del tema sindical, hombre, esto es más complejo porque va a haber exceso de garantías, y ese exceso de garantías para los sindicalistas, para los sindicatos, va a ir en contra de los derechos y garantías de nosotros como empresarios. Los trabajadores sindicalizados van a tener permisos sin condiciones. Pueden salir a la hora que quieran, como quieran, porque tienen reunión del sindicato, porque tienen que tener una actividad sindical de cualquier tipo, van a estar ahí y no se les puede decir que no, porque si usted lo hace de esa manera, pues obviamente va a ser objeto de las respectivas sanciones que el inspector de trabajo le va a imponer, y eventualmente pues pasaríamos a la jurisdicción laboral y sería mucho más grave. Mira lo que vamos a tener que hacer nosotros los empresarios. Una vez al mes tendríamos que reunirnos con el sindicato y decirle las políticas de la empresa en temas de productividad, de contratación y de todo lo que tiene que ver con nuestra actividad es esta. Serían casi que coadministradores de nosotros, y de hecho, si no están de acuerdo con nuestras políticas, pues nos las podrían entorpecer. Claro. Una vez al mes, los sindicatos podrían ver los estados financieros de las empresas. Es más, tendrían más derechos que nosotros. ¿Por qué existe nosotros en una sociedad? Solamente en la Asamblea General miramos los estados financieros. Aquí los sindicalistas tienen derecho una vez al mes a sentarse con nosotros y mirar. Los socios una vez al año. Y los socios una vez al año, lo que te digo. Solamente en la Asamblea. Y eventualmente incluso con restricciones, ¿no? Realmente entrarían
los trabajadores sindicalizados a manejar las empresas. Porque eso es la otra forma de mirarlo, ¿no? Y es lo claro, en la vida real. Están totalmente prohibidos los pactos colectivos. Vea el problema que tiene Alpina hoy. Hoy Alpina está siendo investigada por haber hecho pacto colectivo con los trabajadores no sindicalizados y ya entró el Ministerio de Trabajo, a través de inspectores de una serie de investigaciones que se hicieron, a entrar a sancionar esa conducta. Y muy seguramente van a sancionar a Alpina por eso. Pues ahora los pactos colectivos van a estar absolutamente prohibidos con la reforma. Bueno, bien, en el tema de la huelga, y con esto ya termino, la huelga en la reforma va a ser permitida en los servicios públicos, cosa que hoy no lo está, siempre y cuando se garantice un mínimo de prestación del mismo. Gravísimo, gravísimo. El transporte de carga, para hablar de nuestro gremio particular, pues es un servicio público prestado por particulares. Pero es que el transporte de carga, más allá de eso, garantiza el abastecimiento del país, los alimentos, el comercio. Si se llegara a dar un tema de huelga en este servicio, pues en lo que sea el público, muy seguramente vamos a paralizar a Colombia. Y eso lo permite la reforma. Puede haber huelga por solidaridad de empresa. ¿Y cuál es la solidaridad? Si yo trabajo en la empresa X, pero mi vecino es la empresa Y, y en la empresa Y yo considero que allá maltratan a los trabajadores, no en mi empresa, pero en la de allá sí, pues yo hago huelga en mi empresa, en solidaridad con los vecinos. Gravísimo. Lo puedo hacer por temas ambientales, ahorita que está tan de moda. Yo puedo decir, es que aquí en la empresa el patrón contamina mucho, vamos a hacer huelga. Y va la huelga. Va a ser este tema de la huelga va a ser la democracia de las minorías, ¿no? Y aquí hay un ejemplo. En una empresa con 100 trabajadores, 40 sindicalizados, vota la huelga la mayoría simple, que son 21, y se imponen sobre los 21 sobre 79. La democracia de las minorías. Y eso, por supuesto, en detrimento de la economía de las empresas y de la economía del país. Hoy la huelga tiene un límite, y el límite de la huelga son 2 meses, legalmente está establecido. Con la reforma no habría límite de tiempo. Entonces, realmente aquí, y esto es lo fundamental, es que, y esto solamente son algunos apartes, habrá algunos, ya en diciembre la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó 14 artículos, entre ellos el tema de las horas extras y de las horas de trabajo y demás, pero lo grueso no ha sido estudiado. Y lo importante es que encontremos un equilibrio entre la productividad, que es lo que tenemos que buscar, y le pedimos a los congresistas que van a tener conocimiento de esto, que hay un equilibrio entre la productividad y los derechos laborales de los empleados en el país, sin descuidar, por supuesto, que sin productividad no tendremos empresas y en empresas no tenemos trabajadores. Los costos laborales en Colombia hoy son de los más bajos de la región. Nosotros estamos en un costo laboral del 53% más o menos. Brasil y Argentina tienen costos laborales del 72, 74%. Entonces, a ver, nuestros desafíos están dados. Si la reforma laboral se llega a aprobar, habría una mayor carga interna probatoria para poder despedir trabajadores. Los riesgos litigiosos que tenemos hoy, que de hecho de por sí existen y se han venido complejizando en el paso del tiempo, se dispararían enormemente, en el sentido de que prácticamente un trabajador que demande es un trabajador que va a obtener una condena a nivel laboral positiva en favor de él y por supuesto en contra de los empresarios. Aumento de recargos se iría al 200% nocturnos, y eso haría que no tuviéramos trabajo nocturno y por supuesto disminuyéramos productividad. Y de hecho, esos incrementos por costos de despido injustificados, como les hablaba yo anteriormente, pues se van a disparar enormemente, y lo pensaría yo mucho para despedir a un trabajador. Entonces, con esto, digamos que es el abrebocas de lo que implicaría la reforma. Le damos la palabra a nuestros invitados principales, que son quienes... Listo. Entonces, previo a esto, Raúl, ¿tiene el micrófono ya? Raúl, nos va a hacer también un colofón de lo que yo he dicho, para que entremos a estudiar cuáles serían, digamos, las determinaciones que a nivel del Congreso, en el cual confiamos muchísimo,
que defienda los intereses del país en todo lo que tiene que ver con nuestra productividad, se puede llegar a determinar. Entonces le doy la palabra a Raúl, por favor.